Gracias por continuar en Canal 6. Esto es Decisiones, y en momentos donde la política nacional juega un papel preponderante debido a la crisis que provoca el ajuste que se está llevando a cabo, y eso hace que la situación política en los barrios, en Moreno, en San Miguel, Rodríguez, en toda la zona, y hablar del tema de la economía, hablar de temas sociales, hace que sea la comidilla cotidiana todos los días. En estos días el tema referente de ayer, de hoy, ha sido el tema de la educación. Alberto Venegas Lynch, que hizo referencia a que no era obligatorio ir a la escuela para muchos chicos, cosa que despertó, por suerte, un gran repudio de los propios y ajenos, por supuesto, de todos los que queremos que la educación sea el pilar fundamental para el desarrollo del país. Sin educación, la Argentina no sería lo que es. Principalmente, y por eso duele, viniendo de gente liberal, donde la mínima lectura de historia nos lleva al general Roca cuando fue presidente, la ley 1420, impulsada por Sarmiento, de la educación gratuita y obligatoria para todos los chicos, y eso cambió la matriz de nuestro país. Eso hizo que nuestro país fuera grande, se desarrollara de otra manera, muy distinto al resto de América Latina, bajara los índices de analfabetismo violentamente. En pocos años, en 3 décadas, quedaban muy pocos analfabetos en la Argentina, y hasta el día de hoy Argentina tiene 5 premios Nobel viniendo de universidades argentinas en base a todo eso que llevó adelante la educación. Por eso, una de las mayores virtudes que tiene nuestro país, y especialmente para los más humildes, es leer y aprender, porque es lo único que los puede hacer libres y los puede defender en este país. Así que vaya también nuestro repudio a esos dichos, pero no hay mal que por bien no venga, como reza el dicho, para poder hablar del tema y la importancia de la educación. Tras una pequeña presentación, vamos a hablar con un concejal de Moreno, Lucas Franco, de temas nacionales y también de la municipalidad. Ya volvemos. Seguimos en Decisiones y le agradecemos a Lucas Franco que esté acá presente. Muchas gracias por venir. Es un placer, siempre que me inviten, es un gusto. Bueno, esperemos que siga siendo un gusto, porque hoy te tenemos que preguntar varias cosas. Esto no es el Consejo Deliberante, es decir, acá no sé si vas a tener tanto tiempo para desarrollarte, te voy a tratar de interrumpir cuando considere que... El que avisa no traiciona, es bueno que avises. Exactamente, a veces sos un poco larguero, así que vamos a tratar de que la audiencia pueda entender los temas. Yo te he escuchado mucho, escucho todos los discursos desde Mariel. La vez pasada me mandaste un mensaje de que querías un poco un derecho a réplica por lo que dije con respecto a la economía, ¿no? Cuál es el enfoque de economía actual. Y yo creo que van centrando el gobierno local por ahí mucho en un sentido contra Milei. ¿Puede ser? Mirá, no es que está centrado, por eso, vos titulabas una nota que hacías a una concejala de la oposición con una expresión algo así como: Mariel concentra la responsabilidad o la culpa en Milei, o sea, casi como si fuera un ejercicio de despojarse de la responsabilidad. Y es exactamente lo contrario a lo que viene desarrollando el gobierno de Mariel. En el discurso inaugural de sesiones, una de las cosas que explicó y puso con números y compartió con la audiencia y con todos los que estábamos ahí, fue cómo la municipalidad invirtió más dinero en obra pública que provincia y nación juntos, aún en un momento en el que la obra pública, por ejemplo, para nación, era un valor. Hoy tenemos un presidente que dice abiertamente: no va a haber más obra pública.
Y eso es lo que sucedió con las obras en ejecución, el Arroyo de los Perros, la calle Rubén Darío, que el Estado municipal se ha hecho cargo de su culminación. Tenemos el problema de lo que sucede con las oficinas de ANSES. Fue una conquista para el pueblo de Moreno y de Cuartel Quinto en particular lograr que exista una oficina de ANSES en Cuartel Quinto. Eso implicó que muchísimas familias accedieran a derechos consagrados cerca de su domicilio y que eso, muchas veces la distancia, hacía que no pudieran hacer los trámites. Bueno, sin ningún tipo de explicación, se ha echado a varias decenas de trabajadores, esto en Moreno, después son miles en el orden nacional, y hay una voluntad manifiesta de cerrar la oficina de ANSES. Bueno, esas son las expresiones, ni hablar de lo que implica el costo de los servicios, cómo se han disparado el costo de los servicios, la inflación galopante que hace que tengamos más de un 70% acumulado en los primeros 3 meses. Nos escandalizamos, y me hago cargo, nos escandalizamos todos con un 12%, y yo no veo la misma preocupación con un 71% acumulado en 3 meses. Yo lo veía a Sturzenegger y a Patricia Bullrich, otrora diputados del PRO en ese momento, hacer el índice Congreso. ¿Vos te acordás? Sí. Había algo que se llamaba el índice Congreso. 2% de inflación y era un escándalo nacional. Para un poquitito. Ahí es el tema donde quisiera entrar y discutirlo con vos, y te agradezco que sos el que da la cara por el gobierno. Tengo una foto para mostrarte que es de una pintura. Vamos a ver si Jorge me la puede poner. Lo conocés, ¿no? Esa foto. El Guernica. Hay una relación muy linda. Yo te voy a decir, Moreno con Picasso. El Guernica fue pintado por Pablo Picasso en la época de la Guerra Civil Española, en base a que se lo encargaron para ilustrar lo que estaba pasando en España, y estando en París, una réplica de la obra, un nazi, un oficial alemán, le dice a Picasso: ¿quién hizo este desastre? Y él lo mira y le dice: ustedes. Es decir, yo creo que lo que estoy viendo es que en el estado que está la Argentina en este momento, hago la analogía con lo que ha venido pasando estos últimos 20 años, y han dejado un país, que no te lo hago cargo a vos solo, pero por supuesto vos sos joven también, pero desde los comedores que no tendrían que existir porque la gente tendría que comer en su casa, desde un montón de trámites que se podrían hacer vía internet, que ya tendríamos que estar todos mucho más conectados, ni hablar de la inflación, que teníamos una inflación de un 2, un 3% en el 2004 y terminamos con una inflación, como vos decís, de un 12, pero fue de un 200 en el año. Entonces, todo eso generó un desbarajuste en el país, que lo estamos padeciendo todos. Es decir, yo veo que mucha gente humilde está poniendo el hombro. Los más jóvenes son inclusive los que lo votaron a Milei, de un partido que no existía hace un año y medio atrás. Es decir, es una situación compleja en base a esto, a lo que se ve en las fotos, es decir, lo que quedó de muchos años. Si no, Milei no sería presidente. ¿No lo ves así? Sí. Intento seguir el hilo de tu analogía, que me pareció muy buena. Después, en algún momento, una anécdota sobre Picasso y la relación con nuestro municipio Moreno. Hubo una pintura de Picasso que estuvo largos años en Moreno. Creo que está por llover, me parece también. Podríamos hablar de otro tema si querés. No, pero porque vos te planteabas la expresión de Picasso frente a la comandancia de los nazis cuando le preguntan por el desastre. Picasso retrataba una realidad como parte de esa sociedad que estaba asistiendo, sufriendo y viviendo una guerra civil. Yo escucho permanentemente al gobierno nacional decir: el desastre lo hicieron ustedes. Yo espero de un presidente algo más que el diagnóstico y el retrato de la realidad. Ojalá tuviéramos a Picasso de presidente. No tenemos a Picasso de presidente, pero tampoco tenemos un presidente que debe dedicarse a pintar la realidad, sino a operar sobre ella y transformarla, que no era el rol de Picasso. Pero, entonces,
Pero acá el tema no es Picasso, sino el hecho, no tiene nada que ver, porque encima Picasso no era político, sino lo que yo te digo es, vos hablabas, vos me decías, espera un poquito, el arroyo de los perros no se puede terminar, no se pudo terminar el año pasado y gobernaban ustedes. La ruta 23 no se paró en el año 22. Todo el año 24. Parada, no, el año 22 se paró, vivo a una cuadra. Sí, pero la ruta 24, no la ruta 23. La 24, digo, perdón. Se paró el año 22, todo el 23 no se hizo nada. Y ahora con dinero municipal están reparando un poco las bajadas y las subidas, no sé qué es lo que van a hacer. Es decir, hay muchas cosas que naturalmente son el producto del deterioro del país. Y es decir, yo no sé si el gobierno actual municipal, como muchos que están en función de gobierno, no se dan cuenta de que toda la sociedad está poniendo el hombro para que esto salga adelante, porque venimos de casi pegarnos una piña muy mal, de chocar. No, pero no me dejaste terminar la idea. Te reconozco que advertiste que me ibas a interrumpir, pero para que se pueda entender está bueno concluir las ideas. Yo recuerdo entrevistas con vos en el año 2019, 2020, y vos eras muy reticente a la cuestión de la herencia. Como decías, bueno, no podemos culpar, pero Macri. Y yo comparto eso. Comparto eso. Porque lo que hicimos nosotros fue hacernos cargo. Nosotros recibimos un municipio, cuando Mariel asume como intendenta, con deuda flotante por doquier, que pagaba los salarios en 3 cuotas, y era un conflicto atrás de otro. El municipio se ordenó en términos económicos, comenzó a tener capacidad de prestar mejores y más servicios, y hoy, nuevamente, frente a un contexto mucho más adverso en términos nacionales, hay algo que no se puede negar. Sería casi necio de nuestra parte no mencionar que no es lo mismo si un presidente dice: yo creo que la obra pública es el pilar de la economía argentina porque motoriza la construcción, con todo el déficit que después exista con eso, con todas las fallas con las que se ejecuta eso, que un presidente que dice: no, la obra pública no, que se la hagan los vecinos como puedan. O no es lo mismo un gobierno nacional que frente a una crisis sanitaria invierte y dice primero la salud y después la economía, con todo lo que fue cuestionado, que un presidente que dice: arréglensela ustedes. Frente a una catástrofe climática, como dijo en Bahía Blanca, frente a una catástrofe sanitaria, como dicen ahora. Entonces, estamos frente a una situación de retirada del Estado. Ayer el presidente, dijo: el Estado es el enemigo de la nación. ¿No cuestionamos a una persona que está al frente del Estado? Espérate. Y desde el Estado dice: el Estado es el enemigo. Vamos a decir una cosa. Acá arranqué el programa cuestionando el tema de educación, y puedo cuestionar muchísimas cosas que tienen que ver con lo dogmático, y venimos de una época dogmática para entrar en otra época dogmática que a mí no me gusta tampoco, si vamos a llevarlo a lo personal. Lo que yo digo, la pregunta que yo te digo es esto: ustedes que están en el gobierno, si bien se hicieron cargo del gobierno de Festa y de la provincia también, pero la provincia a Moreno le envió todo lo que tenía que enviarle durante los 4 años. Y no me pongo a defender el gobierno de Macri. Yo estoy hablando de toda una época de la política donde la gente está muy enojada con la política, por eso se sostiene Milei, porque muchos se han enriquecido. Era una de las únicas maneras de ascenso social en el país, es estar en política, porque las obras privadas o el trabajo privado es muy frenado, es decir, porque tenés tanta carga impositiva y tenés tantos inconvenientes que es muy difícil invertir en la Argentina. Entonces todo eso llevó al estado en que está. Y ustedes, que están en función de gobierno, a mí me gustaría también a veces, de vez en cuando, escuchar decir: bueno, hay algo que nosotros tendremos que mejorar. No, pero se ve que, vos me decías recién que seguías, nosotros expresamos permanentemente hacernos cargo. El contexto para empezar a hablar es: nosotros nos hacemos cargo. El hacerse cargo implica tomar la responsabilidad pública que el pueblo te ha conferido, pero también hacerse cargo de nuestros errores. Ahora, nombrame uno, porque no haber podido frenar la inflación es un gravísimo error de nuestro gobierno. No ser taxativamente mucho más vehemente en la sanción a situaciones como la que vivimos con quien fuera ministro de gobierno de la provincia.
en un contexto de mucha preocupación económica, andar de fiesta en un yate por ahí. Ahora, nosotros somos críticos, nosotros como sociedad, somos críticos a la frivolidad del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que anda en un yate que le costó carísimo cuando hay un contexto económico muy difícil. Y no somos tan críticos, la misma sociedad, frente a 4 días de asumir, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Macri, se va a Punta del Este de fiesta por 10 días y después se vuelve a ir afuera a festejar. O no somos tan críticos como sociedad, o por lo menos no se expresa con la misma vehemencia mediática, cuando un presidente vive durante 40 días en una plaza de un hotel que no puede pagar con su declaración jurada de bienes. Entonces, ahora, yo me tengo que preguntar, así como nos preguntábamos, yo me acuerdo, cuando iba a asumir Alberto, Alberto vive en un piso de Albistur, ¿no? ¿Por qué le prestará Albistur el piso a Alberto, parece un trabalenguas, en Puerto Madero? ¿Qué beneficios tendrá después Pepe Albistur? Era la conversación de antes del inicio. Porque Alberto con su declaración jurada... Ahora, no existe la misma pregunta al respecto de quién está pagando las plazas de hotel del presidente actual y qué beneficios tiene después en cómo fue colocando funcionarios en el Estado. Con la diferencia de que estamos ante un gobierno que dice abiertamente odiar al Estado. Entonces, aquellos que odian al Estado después sistemáticamente se benefician. Yo escucho al vocero presidencial todas las mañanas. Su hermano cobra 4 millones de pesos en el Ministerio de Defensa. ¿Qué expertise, idoneidad, capacidad profesional tiene el hermano de Adorni en materia de defensa para cobrar 4 millones de pesos en un país que les va a pagar a los jubilados en 2 cuotas? Y que está cerrando oficinas de ANSES que atienden los trámites de las personas más humildes de este país. Ahora, bueno, vamos al ANSES como a muchísimos otros organismos. Vos apoyabas un gobierno que no tenía plata, que los últimos meses, prácticamente durante 6 meses, estaba sacando el dinero que era del ahorro de los argentinos, que nadie decía nada porque si no el país volaba por el aire, que eran los ahorros en dólares, son los encajes de los bancos. En base a eso, que es lo que se ha recuperado en estos meses, el país más o menos se va acomodando, pero estábamos al borde de un choque. Si bien hay un montón de defectos que tiene el gobierno, ustedes no se pueden... Pero ¿cuál es la hipótesis que nos hace suponer que el país se va acomodando? Hacer cargo, mi hipótesis que se va acomodando, que bueno, la inflación está bajando, el país está recuperando reservas y podemos seguir a un equilibrio. Y sí, a costo de una recesión no sé, pero por lo menos de un ajuste. ¿No viste el informe de CAME hoy sobre la caída del consumo en las pymes? Es decir, una caída ininterrumpida el gobierno se tiene que hacer cargo de algo que durante el periodo en que esto se iba destruyendo, el peronismo no decía, te hago cargo vos ahí que sos del peronismo, no decía nada. Entonces, es decir, la sociedad lo que está viendo es decir, bueno, ¿quién está conduciendo? No será perfecto. Podemos hacer la analogía con Menem, inclusive cuando subió, que venía de una inflación de un 1500%. Acá y terminó en el año 2001 el estallido más grande de la historia argentina. No, Menem ya no estaba. Estaba de la Rúa. Hay que leer. Es decir, pero no, yo te digo. Es decir, espera un poquitito. Vamos a seguir. Sale del micrófono. Yo te digo. Es decir, el gobierno de Milei, que recién asume, del cual no soy mileísta, pero es decir, veo la reacción de la Argentina apoyando a un gobierno y no siendo golpistas. Es decir, yo he visto gente en la cual están ustedes muy amigos, queriendo que Milei termine y se vaya. Y en vez de dar un mensaje hacia la sociedad para que estén bien, por lo menos, es decir, arreglemos el balurdo que tiene el país. ¿No es golpista decir en cadena nacional que los diputados y los senadores son todos chorros, que los gobernadores van a sufrir, que no importan las leyes y que, por ejemplo, el Estado es el enemigo de la sociedad? Yo sigo con tu lógica de la herencia. Vos hablas de Menem y su trayecto de dos mandatos. No, yo te hablo del Menem cuando asumió, está bien. Que quiso lo primero, al principio, arreglar las cosas de una manera más fácil, decía, y no pudo, y tuvo que después recurrir a Caballo y ir al 1-1 en el 91. Jauretche decía, año y menos nos comimos 2 hiperinflaciones más. Está bien.
Jaureche decía, 91. o es para todo el invierno o es para toda la cobija. La misma lógica, utilicémosla para analizar distintos gobiernos. Yo recién te decía, hay 70% de inflación acumulada y vos me decías, no, eso es culpa del gobierno anterior. Listo, lo tomo. Discutible, pero lo tomo. Lo tomo como argumento para interpretar. Ahora, Menem, 8 años de gobierno. De la Rúa, 2 años y explota el país. Si yo, con la misma lógica, mi hipótesis es que el gobierno de Menem concluyó en el estallido del 2001 y vos me contestás, no, ya estaba de la Rúa. Entonces, es la metodología inversa. Si vamos a... no quiero ir... Si querés analizamos el 2001 tranquilamente y no tendría que ver Menem. Además, si vamos a hablar del 2001, el 2001 no solo costó sangre en las plazas, sino costó una miseria durante todo el 2002 y 2003, muy mal, le costó mucho al país, costó mucho, pero mucho, y bueno, costó mucho, muy similares al 2001. Costó mucho. Yo pensé, ilusamente, creí que Argentina había aprendido la lección y que no iba a haber inflación, que es decir, se iban a cuidar las cuentas, no se iba a robar más, no iba a haber corrupción, y resulta que fue un gobierno absolutamente corrupto y terminó con una inflación de un 200%. ¿De eso nadie se va a hacer cargo en la Argentina? ¿Y vos qué opinás al respecto? Perdón, porque lo pusiste... Lo digo con gente que estaba en función de gobierno. Sí. Como por ejemplo Sturzenegger, autor del megacanje. No, te hablo de 20 años. Metelo a Sturzenegger también. Hacemos la lista, te lo meto a Sturzenegger, te lo meto a todos los que vos quieras. Pero son 20 años, 20 años de toda nuestra experiencia de gobierno y yo me hago cargo. Entonces, todos los errores que cometió el peronismo, todos los que pertenecemos al peronismo nos tenemos que hacer cargo de nuestra historia, de nuestros errores y de nuestras virtudes como movimiento nacional y lo que significó para la historia del país. Ahora, el liberalismo, el neoliberalismo, como querramos definir a ese sector del pensamiento argentino, no se va a hacer cargo nunca de nada, aunque no sean los mismos sectores, sino los mismos apellidos y nombres. O sea, Sturzenegger, megacanje, Sturzenegger, DNU y ley bases. Patricia Bullrich, 13% a los jubilados en el gobierno de la Alianza. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, fundamentando nuevamente la represión y el ajuste. Son los mismos nombres. Cavallo, asesor de Milei, y Milei diciendo que le pide consejos a Cavallo. Cavallo, Menem y de la Rúa. Entonces, si sobre el peronismo carga toda la historia del movimiento nacional más grande de Latinoamérica, y hay que hacerse cargo de eso con defectos y virtudes, ¿por qué analíticamente no le cargamos al neoliberalismo cada vez que le tocó ocupar lugares? Porque además son las mismas personas. Sturzenegger dice, yo preparé la ley bases para Patricia Bullrich o para Milei. Ya hasta no les importa ni siquiera el partido político. Lo que les importa es gobernar con una idea de a dónde quieren llevar el país, un país para muy poquitos. Hoy, a todos nos preocupa el 2001. Hoy tenemos índices económicos muy similares al 2001 que se aceleraron por una cuestión que hasta los propios conservadores y conservadores liberales, parece una contradicción, pero existen, lo plantean. Desatar la inflación y liberar todo, pero pisar los salarios, somos liberales. Ahora me decís vos que era lo que te iba a decir. Un país que no tenía dinero. Que no tenía nada. ¿Por qué tomó más gente en el Estado que después no le puede pagar? Que fue lo que provoca ahora una crisis social. Vamos, por ejemplo, al potenciar trabajo. Pero vos 4 años tuvieron que potenciar trabajo la gente humilde que necesitaba en plena cuarentena una ayuda, todo eso. Bueno, bien. Es decir, ahora termina. Llegamos a este punto y la gente no tiene un trabajo productivo genuino. Sigue atado al clientelismo de las municipalidades o del Estado, lo que sea. Y decir, la pobre gente ahora, inclusive tengo gente que me ha preguntado, ¿y qué hacemos? ¿Y qué le puedo decir? Durante 4 años, por lo menos estos últimos, hubiera tenido un trabajo productivo, lo hubiera encarrilado en algo para no llegar a esta situación. Ahora no hay plata para repartir. ¿Esa persona no tuvo trabajo en blanco o en el sector privado porque no quiso?
o porque fue rehén, o porque no existe esa posibilidad. Y porque no se genera trabajo genuino, mientras el país estaba en una inflación galopante y con unos impuestos que no nos dejan trabajar. Hoy estamos en una inflación galopante, Milei ha subido impuestos, no los ha bajado, es mentira que los bajó, los subió, y se destruyen el impuesto país, por ejemplo. La carga de la alicuota del impuesto país. Ese termina ahora cuando se termine el cepo. ¿Y cuándo se va a terminar? El cepo no arrancó en el 2011, se fue en el 16, se fue en el 15, cuando sube Macri. 2 años, 3 años, 4 años no hubo cepo. Milei dijo, me corto un brazo antes de subir un impuesto. Subió el impuesto país y ahora está planteando una ley para devolver el impuesto a las ganancias. Macanudo. Ahora, espero que no se corte el brazo, señor presidente. El razonamiento es el siguiente. ¿Cuántos puestos de trabajo hoy se generan? Pero vos me vas a creer que veníamos a punto de darnos una piña con un 1% de inflación diario. La gente lo único que hacía era desesperada ir al supermercado a gastar lo que podía para poder comer. ¿Y vos creés que en 120 días vamos a viajar a Miami a disfrutar? No. Ahora, el ajuste. Ahora, el gobierno, el año pasado y el otro año, voy a ir a lo municipal, para mí malgastó plata muchísimas veces en recitales, un montón de cosas donde se gastaron miles de dólares, porque cobran fortunas esos cantantes, y hoy en las clínicas te faltan cosas, o te faltan terminar obras y la gente se inunda. Entonces, y en las salitas no hay ambulancias. ¿Cuántas ambulancias tiene Moreno cuando en el año 18 trajeron 13 más las 4 o 5 que había? ¿Cuántas quedan? ¿Cómo está el sistema de salud en este momento? Ustedes decían, el UPA es un hospital. El UPA no tiene quirófano. Es decir, no es un hospital. Y se gastaron en Lique Nicole un montón de plata. No es verdad. Nosotros nunca dijimos que la UPA es un hospital. Sí. Lo que dijimos es, la UPA, que son las unidades de pronta atención que se crearon en el gobierno provincial de Daniel Scioli, que son un refuerzo de instancia intermedia entre la sala de atención primaria y el hospital de mediana complejidad, al lado de la UPA, en la instancia de pandemia, uno de los 12 hospitales de campaña que se crearon en todo el país, se creó en Moreno. El esfuerzo y el compromiso es trabajar para que eso se vaya constituyendo en un nuevo hospital provincial, que es lo que necesita Moreno desde hace mucho tiempo. Crecimos de 180 camas de hospital, idéntico promedio que Senegal, que es el último país del mundo en cantidad de camas por habitante, pasamos a tener 280. 100 años tuvimos las mismas camas de hospital y en una gestión crecimos en casi un 50% de lo que teníamos. Esas son las cosas que también hay que compartir y que también hay que reivindicar. Yo me quedo con lo que vos planteabas y no quiero evadir los temas. Todos tenemos que hacernos cargo del rol que la historia nos convocó a desempeñar y el rol que el pueblo argentino o el pueblo del lugar donde cada uno tiene responsabilidad pública le adjudica desempeñar. Yo quisiera saber si estamos de acuerdo en que la sociedad argentina está poniendo el hombro. Sí. Porque está resistiendo y soportando un ajuste atroz. Sí. ¿Por qué hay sectores a los que no les toca poner el hombro? Porque la condonación en millones de dólares, no en miles de dólares, en millones de dólares, a Galperín se efectuó este año. ¿Y por qué? ¿Por qué le condonamos deuda? No tengo el dato. Miles de millones de dólares con los cuales se podría resolver, Galperín, por ejemplo, corrido de la Argentina, se fue a vivir afuera y una de las pocas empresas que pudo crecer en el país y acá la corrieron. Cuando los países deben atraer a los inversores, acá se los corre. Ojo, no voy a defender, no soy galperinista ni nada. Pero... Galperín no está corrido de la Argentina porque tiene naves en el mercado central que fueron cedidas por el Estado Nacional, tanto que les molesta el Estado, pero después para gozar de los beneficios del Estado, que me cedan una nave en el mercado central, que me condonen una deuda millonaria, ahí sí son todos amigos de la intervención de lo público. Yo te pongo un solo ejemplo. Hay que liberar los precios. No desregulamos absolutamente todos los instrumentos del Estado para controlar precios. Macanudo, ¿no? El mercado se regula solo por la ley de la oferta y la demanda y todo ese verso
que eso sí es atrasa 100 años esa discusión, porque son todos fanáticos de Trump, pero Trump no libera nada, entonces son fanáticos de Trump para lo que Trump quiere hacer en Argentina, pero no se copia lo que Trump quiere hacer en Estados Unidos con respecto a los precios de las industrias nacionales, por ejemplo. Pero después, si somos tan liberales para los precios, ¿por qué no somos igual de liberales para las paritarias? Entonces el Estado argentino no homologa la paritaria de camioneros porque no está de acuerdo porque genera distorsiones económicas. Entonces ahí el Estado sí quiere intervenir. O sea, interviene sobre tu salario, pero no interviene sobre los precios de lo que vos te vas a vivir. Pero yo te doy desnivelar la balanza. Te doy la razón que los errores dogmáticos, como este tipo de errores o cuestiones selectivas, te doy la razón. Pero eso no quita, ya sé, por eso es antidogmático. Es decir, el gobierno, por supuesto, nacional, yo le veo errores como cualquiera, pero eso no quita que uno no pueda ver la película completa, de dónde venimos, lo que yo te mostraba, la película de cómo arrancamos de una situación muy mala, pésima, y quienes generaron principalmente esta situación no se hacen cargo y nos hablan desde el púlpito como si tuvieran razón y hubieran hecho un gobierno fantástico, y viniéramos del paraíso. Nadie puede pararse desde el púlpito a tirar ninguna primera piedra, primero. Ya que estamos saliendo del clima pascual, vamos a aludir a una metáfora religiosa. Nadie está en condiciones de tirar la primera piedra. Me parece que ese es el primer mea culpa que tenemos que hacer como sociedad argentina y los que tenemos responsabilidad política, todos. Dicho esto, no es un error dogmático, es una concepción. Si siempre me equivoco para el mismo lado, no es un error del dogma, es una concepción. ¿Cuál es la concepción? Liberar las ganancias de los empresarios a través de liberar los precios porque el Estado no se tiene que meter, pero pisar los salarios porque hay una estrategia de licuar el poder de compra de los argentinos para que todos lo dice el propio Milei, no lo estoy inventando, dice, estamos logrando que los argentinos saquen los dólares de abajo de la cama Entonces, ¿cuál es la estrategia? Que todo el mundo se fume sus ahorros, capitalizarse en dólares, para lograr el famoso déficit cero, que no importa si es a costa de que gente se muera o caiga bajo la línea de indigencia. A la que llevaron ustedes. Ya que interrumpís, las haces largas, decir, el 40% de pobreza lo tenemos hace 4 o 5 años y veníamos del 30. No. Tuvimos un 60 en el 2001. Llegamos a tener un 25 en el año 10 más o menos, y desde ahí fue creciendo la pobreza. Vos sabés los datos del gobierno de Alberto, pero no sabés los datos del gobierno de Milei, que se pasan todos los días. 57% de pobreza. Entonces, si en 3 meses... Además, podría estar en el 60 Si en 3 meses creciste en la mitad de lo que teníamos el número de los últimos 4 años, ¿no nos llama la atención? Decisiones políticas de gobierno que hacen que en 3 meses creció en la proporción de la mitad, son millones y millones de habitantes que caen bajo la línea de pobreza. Entonces, ¿eso hay que acusarlo? ¿Hay que acusarlo? Te agradezco muchísimo la presencia, que te prestes al debate, no es fácil. Hablar encima de Lucas tampoco es fácil. Vos avisaste. Pero te avisé. Me prevení. Bueno, te agradezco, espero que vuelvas. Por favor, cuando quieras. Un gusto. Gracias. Tras la pausa vamos a tener una concejal que va a hablar también de Moreno, por supuesto, y desde el punto de vista de la oposición, Gisela Agostinelli. Una pequeña pausa y volvemos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro.